muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta sesión interesante de la FIL Educa 2025. A continuación, vamos a presentar el libro Cautiva en la oscuridad, Cassandra. El libro es presentado por su autora María Eugenia Topete Contreras. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso y me permito leer su semblanza. Ella es la hija número 11 del ingeniero Carlos Topete Topete y María Luisa Contreras Ramos, nacida en la Ciudad de México en un 9 de enero de 1964. Profesora de profesión y escritora por convicción, su vena literaria la ha llevado a convertirse en directora del Encuentro Internacional Literario de Autores Independientes, creando a su vez el canal de YouTube y Facebook Las Historias que Cambiarán tu Vida, en el que se desempeña como productora, directora y entrevistadora. Debido a las experiencias adquiridas en el escenario, ella se ha convertido también como embajadora de la paz UPF en Perú, donde tiene la posibilidad también de poner en manifiesto su lado sensible y humano. Ella es la profesora María Eugenia Topete Contreras. La recibimos con mucho cariño en esta fila. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a Eduardo Carreón. Para mí es una persona súper activo, dinámico, abierto al diálogo, y eso tiene un gran valor en un ser humano, ¿no? Y tan importante como es mi querido Eduardo. Y doy las gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Y bueno, a todo su equipo, no se diga, son maravillosos. Todos hacen un gran trabajo y los felicito enormemente por esto. Y bueno, con relación a lo que decía Feli, ella se enfoca a los derechos de los niños. En ocasiones nosotros tenemos ese problemita en la cabeza que dice, está, pero me hago que no está. No lo quiero ver, yo no soy parte de esto, a mí no me ha pasado. ¿Y qué creen? Que hacemos mucho, mucho daño a la sociedad y a nosotros mismos, porque nunca sabemos en qué familia puede suceder esto. Y les voy a pedir un favor. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y vamos a inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y vamos a imaginar que somos estudiantes de secundaria, adolescentes, ya sean niñas, niños. Y entonces vamos cotorreando en la calle, quitados de la pena. Pero de repente se acerca una camioneta, una de esas negras limusinas o blancas, porque puede ser también blancas. Y de repente se bajan unos tipos vestidos de negro, todos encapuchados, y los agarran a la fuerza. Ustedes gritan, patean y los meten a esa camioneta. De tener la luz, se van a la oscuridad. Se les acabó su infancia feliz o su adolescencia feliz por la trata de personas. Vamos a abrir los ojos y vamos a pensar por un momento que en nuestras casas tenemos familia, tenemos hijos, tenemos mamás,
tenemos hermanas o hermanos, amigos, amigas, y que ninguno está exento de la trata de personas. Yo hice 2 libros que para mí son muy, muy importantes. Los 2 se hicieron bestseller. Uno es Las chicas de la moral distraída, la historia detrás del placer. Y muchas personas se ríen por este título, pero yo les digo que no deben de reírse por ese título, que deben de llegar ese título al alma, porque muchas veces juzgamos, criticamos, condenamos a todas esas chicas que encontramos muchas veces en cantinas, en table dance, en las avenidas, y pensamos que son felices y que son así porque ellas eligieron. Sí, aclaro, hay muchas que sí, pero hay otras que son víctimas de la trata. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Estamos en que no queremos saber del tema, pero es un tema social actual que espanta. Actualmente se están robando a los niños de 7 a 17 años. Y su modus operandum es chicos que ya tienen 17, 16 años, que se van en camión a cualquier estado. Les pongo un estado cerquita, Guadalajara. Y llegan a la terminal y supuestamente sus papás van a recogerlos. Les dicen que ya llegó el camión. Y esto pasa en Tlaquepaque, Jalisco. Llegan a la estación y ¿qué creen? Ya no están los niños. Y son víctimas de la delincuencia, de ser trasladados a cualquier parte y víctimas de la trata de personas. Los niños más chiquitos, pornografía infantil, que es una tristeza lamentable, los venden para tener sexo, abusan de ellos y eso no nos importa como sociedad. No nos importa saber que nuestro propio hijo o hija puede ser víctima de ese abuso. Y muchas veces en otros países, pongamos Colombia, abusan o venden a sus hijos porque la situación económica es tan mala que abusan y se los venden al padrino, al vecino, y a veces hasta, muchas veces aquí en Tlaxcala hay un pueblo que no digo cuál, donde la ley no puede entrar, porque están vende y vende y vende a las personas, a los niños. Y si la policía se mete, pues ellos salen en comunas y es la muerte. ¿Y qué hacemos ante esto? ¿Cuántas veces ustedes han visto estas situaciones y dicen, mejor ni te metas? En la educación, a mí me tocaron casos de alumnos que fueron violados por sus propios padrastros o por sus hermanos. Y a mí me decía el director, mejor cállate, no te metas en camisa de 11 varas y el niño gritando auxilio. Yo no me podía quedar callada, ni me podía quedar sin decir nada, solo porque un sistema no se quiere meter en una denuncia. ¿Qué es lo que se merecen esas personas? Porque no están bien de sus facultades mentales, simplemente por eso. Entonces, aquí quiero decirles que no vengo a contar una historia cualquiera. Vengo a abrir las páginas de una verdad que ha sido callada demasiadas veces. Porque detrás del maquillaje, las luces, los cuerpos que seducen y los labios que prometen, hay mujeres con nombre, con heridas y con pasado. Ellas no nacieron para vender su cuerpo, nacieron para amar, para soñar, para vivir. Pero la vida, esa vida que no siempre pregunta, que a veces empuja,
que a veces golpea, las llevó por un camino donde el placer de la moral distraída no solo es un libro, es un espejo donde se refleja la humanidad rota, donde se escucha el eco de todos aquellos que no tuvieron voz, o peor aún, que si la tuvieron, pero nadie quiso escuchar. Cada historia que en este libro muestro, ¿sí? Cada una de esas historias son historias verídicas, pero cambiamos nombres, cambiamos países por protección a las chicas. Fueron unas indagaciones que estuve haciendo durante más de 10 años y no es fácil que les cuenten sus historias, pero bueno, uno tuvo estrategias para poder llegar a ellas, porque siempre hay un gendarme atrás de ellas, sean hasta las de las calles, tienen a sus padrotes, a sus madrotas, que las explotan, y si no llegan con las cuotas que les piden, les dan unas golpizas, las drogan, les pegan como no tienen una idea. Actualmente en México descubrieron que hay una mafia que secuestra a chicas y a niños y que tienen una cisterna con cocodrilos. Ya que terminó esto, ¿qué pasa? Las chicas ya están tan desgarradas porque a veces las hacen tener hasta 30 veces relaciones sexuales diariamente y se empiezan a desangrar. En ese momento, ¿saben qué hacen? Las parten en cachitos y se las dan a comer a los cocodrilos para no dejar nada de huella. ¿Ustedes creen que esto es justo para nuestra sociedad? ¿Verdad que no? Tenemos un caso muy sonado de una iglesia que no voy a decir quién es, pero si analizamos a fondo, esa iglesia ha sido un caso muy sonado y las niñas son entregadas a ese sacerdote o a ese padre o a ese pastor desde niñas, desde bebés. Y todo lo ponen como que es por la gracia de Dios o el apóstol no sé qué, y que son mensajes. Y los papás, como creen plenamente en esas iglesias, y conste que no le estoy tirando a ninguna, pero llega a suceder. Y mucho respeto para las religiones. Pero es un caso muy sonado en las noticias. Pueden buscarlo con la noticia en el noticiero de Areístegui y se darán cuenta de la mafia tan grande que existe atrás del poder. Y da tristeza saber que los gobernantes, en vez de gobernar para que la gente sea feliz, para que viva en paz, para que tengamos felicidad todos, viven para destruirnos, para provocar guerras, para provocar la trata. En Ucrania, por ejemplo, que fue la guerra, ahí estuvo precisamente los víctimas, que son niños, ancianos, madres, niños que se quedan huérfanos y son los que agarran para la trata de personas. ¿Creen ustedes que eso sea justo? Gente inocente que apenas empieza a vivir. No, entonces en este libro de las chicas de la moral distraída, vamos a ver cada historia. Y aquí empieza donde nace el silencio, ¿sí? Y ahí cuenta cómo secuestran, cómo los engañan por redes sociales, cómo por medio de una imagen de un chavo acá, una chava muy, muy buena, como le dicen, está un secuestrador
llegan a enamorar tanto a las personas que cae uno redondito. Y luego inventan cosas para que las niñas no le digan a sus papás y las secuestran, se las llevan a otros países. Aquí hay todas esas historias y detrás de cada una no hay placer, hay mucho dolor y corazones rotos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando eso que están viviendo esas chicas y esa inocencia se transforma en estrategia de supervivencia? Cuando el cuerpo se vuelve moneda y la sonrisa armadura. Pero este libro no busca jugar, busca comprender, busca mirar más allá del estigma y descubrir la raíz del dolor que llevó a esas chicas a vender lo que nunca debieron comprar los demás, su dignidad. Porque detrás de cada una de ellas hay una historia que duele. Una madre que las abandonó, un padre que las golpeó, un sistema que las ignoró, una sociedad que las señaló. Y sin embargo, ellas siguen de pie, con la frente en alto, con el corazón aún dispuesto a sentir, a creer que todavía hay esperanza. Y les voy a contar una metáfora que se llama el jardín de las rosas heridas. Imaginemos por un momento un jardín lleno de rosas. Algunas nacieron bajo el sol, regadas con amor, otras en cambio crecieron en medio del lodo, golpeadas por la lluvia, sin nadie que las cuide. Pero incluso las rosas heridas florecen y su perfume, aunque lleno de cicatrices, sigue siendo vida. Así son las chicas de la moral distraída, rosas heridas que pese a todo aún perfuman el mundo con su esencia. Muchos las miran y dicen, ellas eligieron ese camino, pero nadie elige la desesperación, la pobreza o la sociedad como destino. Nadie elige vender su cuerpo por gusto. Eligen vivir, sobrevivir, alimentar a un hijo, escapar de un infierno o esconder una herida que sangra desde la infancia. La verdadera inmoralidad no está en ellas, está en nosotros cuando miramos hacia otro lado. Y vaya que siempre miramos a otro lado, no a donde nos conviene. Cuando creemos que su historia no nos pertenece, porque lo que la sociedad desecha revela el rostro más oscuro de su indiferencia. Este libro no es un grito de culpa, es un canto de redención. Es la oportunidad de volver a mirar a esas mujeres como lo que realmente son. Seres humanos con derecho a una segunda oportunidad. Porque el alma no se ensucia por los caminos que recorre, sino por los sueños que deja morir. Y cada una de ellas, en medio del dolor, conserva una chispa de esperanza, un deseo de amar sin miedo, de ser amada sin condiciones. Quizás el verdadero placer no está en el cuerpo, sino en el perdón, en el abrazo, en el reencuentro con uno mismo. Hoy, al abrir este libro, no estás leyendo solo historias, estás abriendo puertas a la compasión, estás rompiendo prejuicios, estás abrazando con palabras a quienes la vida les negó un abrazo. Las chicas de la moral distraída es una llamada a mirar con los ojos del alma,
a no juzgar sino comprender, a no señalar sino tender la mano, a recordar que en el fondo todos somos una historia detrás del placer, del dolor o del amor, que cada ser humano tiene derecho a reinventarse, a sanar, a volver a empezar. Así que cuando cierres este libro, no lo cierres del todo. Deja abierto en tu conciencia que cada página te recuerde que el placer puede esconder dolor, pero también puede, puede renacer como libertad. Y si después de escucharlo sientes un nudo en la garganta, sí, una lágrima asoma sin permiso, si una lágrima se asoma sin permiso, entonces el mensaje ha llegado a donde, a donde debía, a tu corazón. Y les voy a leer un poema que les hice a las chicas de la moral distraída. Autora, profesora María Eugenia Topete. Entre luces rojas y risas fingidas, viven almas cansadas, heridas y vencidas. Mujeres que fueron promesa y ternura, hoy ocultan el llanto tras piel y pintura. En su andar nocturno hay un grito silencioso, un pasado que duele, un amor ausente. Nadie las mira con ojos sinceros, solo juzgan sus pasos, nunca sus miedos. Pero dentro del alma que el mundo desprecia, late una niña que aún sueña con belleza. Sueña con pan, con abrigo y caricias, con un te amo que no sea mentira. No son pecado, son huellas humanas, cuerpos que el hambre volvió ventanas. Cada abrazo vendido, cada beso impuesto, lleva un pedazo de cielo y de infierno puesto. Si supieras, viajero del juicio ligero, cuántas lágrimas secas tras el espejo, tal vez dejarías una flor, no una piedra, y entenderías que amar también se aprende afuera. Porque no hay placer en lo que el alma no elija, ni pecado en el que del dolor se erige. Ellas son fuego que el mundo olvida, las chicas de la moral distraída. Bueno, y eso es en relación a las chicas de la moral distraída. Y ahora vamos a hablar un poco del siguiente libro que acaba de ser bestseller, pero no le puedo poner el sello todavía porque está en Amazon, pero estoy concursando. Entonces, no le puedo poner todavía el sello hasta que se acabe el concurso a nivel internacional. Cautiva en la oscuridad, Cassandra es una de las historias de las chicas, pero la historia completa. Este es un libro reflexivo, por así decirlo. Es un libro reflexivo. Y esta ya es la narrativa de esta chica en específico. Y bueno, Cautiva en la oscuridad, Cassandra es un grito, es un eco de miles de voces silenciadas, es el reflejo de una realidad que duele, que incomoda, pero que necesita ser contada. Cassandra es una joven de tan solo 15 años, arrancada de su mundo, atrapada en una oscuridad que no pidió. Pero en su interior arde una luz que se niega a apagarse. Ella representa a todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de trata, de violencia y olvido. Y también representa la fuerza de quien incluso
con el alma rota elige no rendirse. Este libro fue escrito para que recordemos que detrás de cada estadística hay un rostro, un sueño interrumpido, un corazón con miedo, pero también con esperanza. Como autora me senté muchas veces frente al papel con lágrimas en los ojos, imaginando cada paso, cada pensamiento, cada susurro de Cassandra. Pero también escribí con coraje, porque sé que las historias pueden cambiar vidas y porque estoy convencida de que la literatura, cuando nace del amor y del compromiso, puede ser una forma de justicia. Hoy los invito a leer esta historia, no solo con los ojos, sino con el corazón, a no mirar hacia otro lado, a ser la voz de quienes aún no pueden hablar, porque cada palabra de Cautiva en la oscuridad lleva una misión. Recordamos que siempre hay una salida, incluso en la noche más oscura. Hoy más que una historia, les he compartido un espejo que refleja heridas, pero también esperanza. Cassandra nos muestra que incluso en los peores abismos, la dignidad humana puede brillar. Si esta historia logra tocar una sola conciencia, si logra encender una chispa de reflexión, de empatía, de acción, entonces todo el dolor convertido en palabras habrá valido la pena. Y les voy a leer un poema que le hice a Cassandra. Y dice así: en las sombras se oyen voces, gritos rotos sin razón, cadenas que no se ven, pero pesan en el corazón, manos frías, puertas cerradas, nombres que nadie gritó, infancias robadas al viento, sueños que el miedo apagó. Pero hay llamas que no mueren, ni aún en la más cruel prisión, ojos que aunque lloren sangre guardan luz en su interior. Cassandra es grito y esperanza, es semilla, es tempestad, es la flor que entre ruinas se rehúsa a marchitar. No la mires solo víctima, mírala sobrevivir. Con sus alas hechas trizas, aún se atreve a seguir. Este poema no solo es suyo, es del mundo que olvidó que el silencio también mata cuando la verdad cayó. Por cada niña perdida, por cada mujer sin voz, alzaremos la palabra convertida en canción. Humanidad, no te escondas. Abre el alma, mira bien, que el dolor ajeno un día también puede ser tu piel. Y si dudas en la lucha, mira a Cassandra Yar. Aunque fue cautiva en la oscuridad, su espíritu aprendió a volar. Autora María Eugenia Topete Contreras. Y bueno, aquí es una historia de una chica rusa, adolescente de 15 años, que por violencia intrafamiliar, su padre alcohólico, su madre drogadicta, se empiezan a pelear. Y entonces, ¿qué hace Cassandra? Sale corriendo a buscar ayuda allá en Rusia y le salen los ángeles negros, ¿no? Los ángeles caídos, donde la secuestran y la traen hasta la Ciudad de México, de ahí a Pachuca Hidalgo. Y viene, bueno, la recuperación de los padres, viene como el FBI interviene, vienen varias cosas, está súper interesante, créanme que es un libro que se devoran máximo en 3 horas, porque no pueden dejar de leerlo de tanta acción. La drogan,
la golpean, ya saben, ¿no? Cómo las tratan, como si fueran animales o mercancías o un número más. Entonces, se los recomiendo. Es un libro que amo y si toca el alma de una persona, me doy por satisfecha y pues muchas gracias. Para ustedes, María Eugenia Topete Contreras. Gracias. Muchas gracias, Maru. La verdad que es una historia que es muy común en muchos de los países y se ve un poco opacada por lo que es la sociedad. Así que es bueno poder reflexionar y entender un poco más de estos temas también. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Los libros lo pueden encontrar en Amazon o incluso en el canal de YouTube pueden ver las presentaciones grabadas. Y aquí afuera van a estar una mesita con los stands y se pueden acercar con la autora a que los firmen sin ningún problema. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega de sus reconocimientos y de su bolsa de regalo con nuestro patrocinio del día de hoy, que es de Zoe Gamboa, y nos va a poder acompañar en lo que viene de la jornada.